Muy bien, hermanos. Entonces, bueno, denme un momento para poder proyectar la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a estar, o les voy a estar compartiendo respecto a transformando los recuerdos dolorosos en un don para ayudar a otros. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un recuerdo doloroso, una experiencia complicada? A ver, ahí coméntenme en el chat. Sí, no, tal vez, nunca, no sé de qué hablas, tengo mucho que contar. Hay quien puede decir, híjole, ¿tienes tiempo? Tienes tiempo porque tengo tanto, tanto que decir, ¿no? Ahí coméntenme en el chat. Aquí dice Juli, sí. ¿Tienes tiempo? Dice Jaciel. Tenemos aquí, sí, y digo, hay momentos en los cuales ah, atravesamos por momentos o por situaciones dolorosas, complicadas. Eunice dice, sí, sí he pasado por momentos dolorosos. Y creo yo que Dios, espero que Dios esté transformando o haya transformado estos recuerdos dolorosos y podamos estar llegando al punto de que esto sea o poderlo ver como un don para ayudar a otros, ¿no? Porque cada uno de nosotros creo que hemos atravesado por circunstancias complicadas, ¿no? Circunstancias que sin duda nos han causado cierto dolor o sufrimiento. En algunas ocasiones no sabemos por qué sucede lo que sucede o por qué pasa lo que pasa. Y en algunos momentos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué está permitiendo Dios esta situación? Creo que nos ha pasado. Y creo yo que no está mal el llegar a hacer estas preguntas. Creo que es natural. Y bueno, el tema del sufrimiento es algo que sin duda es un tema muy complicado de entender o incluso explicar. Pero sin duda, sin duda, si algo podemos encontrar en este mundo, es aflicción. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estas son palabras de Jesús. Que a veces como me llama la atención que Jesús nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero a veces como cristianos o en el Evangelio, cuando compartimos la palabra de Dios y la esperanza de Cristo, omitimos esta parte, ¿no? Casi, casi leemos como, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenemos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Pareciera ser que a veces omitimos esta parte. Sin embargo, es una realidad dentro de nuestra vida y nuestro andar o nuestro caminar cristiano. En el mundo tendréis aflicción. Cuando atravesamos por un gran dolor, dentro de nosotros tal vez se genera un sufrimiento, ¿no? Cuando atravesamos por una circunstancia difícil o situación complicada, que tal vez nos genera sufrimiento, nos genera un dolor, ¿no? Lo cual creo yo que es completamente natural, porque en nosotros hay emociones, hay sentimientos, y bueno, vaya, al final de cuentas, no somos, cada uno de nosotros no somos robots, ¿no? Podemos nosotros sentir, ¿no? Y tenemos ciertas emociones que hay dentro de nuestro corazón. Y aquí la hermana Patti no me dejará mentir, ¿no? Ah, ella como psicóloga puede corroborar y decir, sí, o sea, realmente en cada uno de nosotros hay emociones, hay sentimientos, ¿no? Y, y bueno, y al final de cuentas, solamente el que sufre ese dolor de alguna circunstancia, solamente esa persona realmente sabe lo que está sintiendo. Aunque haya otras personas que estén pasando por una circunstancia similar o la misma tal vez,
Cada uno de nosotros podemos experimentar o experimentamos ese dolor o esa situación de una manera diferente, ¿no? Nuestras emociones son llevadas de una manera diferente. Sin embargo, creo que tenemos solamente dos opciones del qué hacer con ese sufrimiento. O sea, al final de cuentas, creo yo o considero que solamente hay dos alternativas. Podemos dejar que estas emociones, que estas situaciones nos consuman hasta la muerte o permitir que Dios transforme esta situación para su gloria. Ah, porque nuevamente, regresando a este texto bíblico, tenemos que entender y afrontar la realidad. A veces hay momentos en los cuales tendremos aflicción. Entonces, tenemos que afrontar y conocer que hay una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que tal vez en este mundo encontraremos aflicción. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Confiar en Dios o no confiar en Dios? Dejar que Dios transforme esas emociones para poder decir que es un don para ayudar a otros. Porque ¿quién podría realmente decir que todas estas situaciones dolorosas o este sufrimiento es un don de Dios, ¿no? Un don para ayudar, o sea, un regalo, ¿no? Bueno, creo yo que solamente aquella persona que ha sido transformada por Dios podría llegar a decir, es un don de Dios, es un regalo para poder ayudar a otros. Salmos 31, versículo 12, dice así: me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. Algo que me llama la atención de Salmos es que, o algo que me encanta mucho de Salmos, es que nos muestra tal y como podemos, más bien, podemos observar al salmista tal y como es. Y algo que me muestra Salmos es que podemos expresarle a Dios o ir delante de Dios de una manera sincera, una manera honesta. Podemos estar delante de Dios y decirle realmente lo que sentimos. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. En los Salmos encontramos muchas emociones como ahora se presenta en este momento. Si nosotros leemos de manera literal y a simple vista, podríamos pensar que el salmista tal vez está deprimido, quebrantado, sufriendo y está comentando a Dios. Me han olvidado como si estuviera muerto. ¿Alguna vez alguno de nosotros nos hemos sentido así? Yo en algún momento me he sentido así, ¿no? Ahí coméntenme en el chat. ¿Te has sentido así? ¿No? ¿Has sentido? O tal vez coméntame a lo mejor cuál es esa emoción que tú has sentido siendo cristiano. Tal vez en algún momento te has sentido triste, te has sentido deprimido, enojado. Ahí escríbanos en el chat de aquí del Zoom. También hay emociones positivas, ¿no? No todo es negativo. Tal vez nos hemos sentido emocionados, eufóricos, alegres. Y bueno, yo menciono principalmente las emociones negativas, porque a veces como cristianos pareciera ser que está mal sentir eso. Pareciera ser que cuando uno expresa cómo se siente, cuando uno va con sus líderes o con algún hermano en la fe, o tal vez incluso con el pastor, ¿no? Que uno puede decir, es que me siento triste. Y a lo mejor el hermano o el pastor o el líder va a decir, no, pero ¿por qué? ¿No? Eso está muy mal, te hace falta leer más Biblia, ¿no? Estás mal, ¿no? Estás en pecado casi, casi, ¿no? Aquí nos comparte Jacía, me he sentido triste, me he sentido sola. Juli, bueno, iPhone de Marisela nos comparte que se ha sentido sola y triste. Y Eunice nos comparte que se ha sentido deprimida. En algunos momentos nos hemos sentido así.
Y el salmista se ha sentido así, aunque conoce de Dios, se ha sentido o ha experimentado estas emociones, ¿no? Insisto, no está mal sentir. Eso solo nos demuestra lo humanos que somos, ¿no? Porque, bueno, tal vez debido a que estamos en este mundo, atravesamos por un valle de sombras de muerte en algunas ocasiones. Dice nuestra hermana Patti que hay muchas emociones en nuestra vida que nos desequilibran. Así es, ¿no? Momentos en los cuales flaqueamos o llegan, ¿no? No podemos evitar sentir. Yo a veces pienso que es como cuando alguien, como si alguien utilizara una aguja y nos picara a lo mejor un dedo, ¿no? O sea, si alguien dice, no, a mí no me duele, no, no siento nada, entonces podríamos decir, bueno, tal vez algo está mal, ¿no? Lo natural y lo normal es que sintamos a lo mejor dolor o el pinchazo. Pienso yo que es un tanto así en cuanto a nuestras emociones. A lo mejor pasamos por circunstancias o situaciones en las cuales de pronto sentimos. Sin embargo, considero que lo importante es qué estás haciendo con tu dolor. ¿Qué estás haciendo con esa emoción, con ese sufrimiento, con esa situación en ese momento en el cual sientes cierto desequilibrio? Ah, ese dolor, ¿qué ha hecho en ti? ¿Te ha hecho alejarte de Dios o acercarte más a Dios? ¿Has buscado refugio en Dios o has decidido desquitar todo tu dolor y tu sufrimiento contra Dios? Allí está el tema y el meollo del asunto. ¿Qué estamos haciendo con estas emociones? Yo te animo a que busques refugio en Dios, ¿no? Él puede y le encanta hacer maravillas con vasijas rotas, ¿no? Y yo creo que Dios no provoca el dolor. Yo creo que simplemente es algo que es parte de este mundo, de una vida lejos de Dios. Ah, Sin embargo, yo sé y creo firmemente que Dios va a transformar ese dolor. Lo transforma para su gloria, para que podamos ser de bendición para otras personas. Dice aquí el salmista, como si fuera una vasija rota. Así se siente, ¿no? Y algo interesante es que Dios puede usar vasijas rotas. Algo así. Ah, Escuchaba hace poco o leía acerca de una historia, ¿no? Una persona que, era así como que vendía agua, ¿no? Entonces, esta persona traía o cargaba sobre su espalda dos vasijas, ¿no? Así como si tuviera un palo y en cada esquina había una vasija en cada esquina, ¿no? Y en una de esas esquinas había una vasija que estaba rota y la otra estaba en buen estado. Entonces, lo que hacía esta persona era ir al río y llenar estas dos vasijas y entonces ir hasta el pueblo más cercano o la localidad más cercana y vender esa agua. Naturalmente, la vasija que estaba completa o que no estaba rota, pues obtenía un mayor recurso. Y pues la otra vasija que tenía una grieta o algunas cuantas grietas, pues durante todo el camino, pues iba tirando el agua y cuando ya llegaba al destino para vender esa agua, pues ya llegaba a la mitad. Entonces dice esta historia que la vasija que no estaba rota se sentía muy orgullosa por lo que estaba haciendo, ¿no? Y alegre, ¿no? Porque contribuía con este trabajo de esta persona o de este aguador, por así decirlo, ¿no? Que vendía esta agua, ¿no? Y la otra vasija, pues se sentía muy mal, ¿no?
Sentía que estaba haciendo un muy mal trabajo, porque cuando llegaban al momento de hacer el intercambio o de vender esta agua, su vasija estaba, o el agua estaba a la mitad, ¿no? Entonces se sentía muy mal con el aguador, se sentía muy mal con la persona, que hacía todo este esfuerzo por llevar esta agua. Sin embargo, pues aquella persona que cargaba estas dos vasijas, por así decirlo, hablando con sus vasijas, hablando con la vasija rota, no la cambiaba, no la desechaba, porque podía ver en ella otro propósito. No solamente era el hecho de cargar el agua, ¿no? Entonces, porque le comentaba esta persona a la vasija, mira todo el camino, ¿no? Desde el punto en el que tomamos el agua del río y la llevamos al pueblo. Sí, se va tirando la mitad del agua, pero donde se ha ido cayendo este camino, esta agua, han empezado a brotar flores, fauna, que incluso esas flores las utilizo para otra cosa. Y es algo interesante, ¿no? Es algo interesante porque creo yo que de alguna, o sea, esta es una historia, un cuento, por así decirlo. Pero creo yo que tiene un poco de relación y verdad con lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Tal vez cada uno de nosotros, debido al sufrimiento y al dolor, nos sentimos rotos y quebrados. Pero Dios hace grandes cosas con nosotros. Uno podría sentirse indigno, pero Dios hace grandes cosas con nosotros. Utiliza nuestro sufrimiento. A veces el dolor nos deja tan rotos que pensamos que Dios no puede usarnos, que pensamos que Dios ya no va a usarnos. A veces atravesamos circunstancias en las cuales tal vez no creemos que Dios quiera volver a usarnos. Tal vez como una vasija rota nos sentimos inservibles, indignos por las grietas que hay en nosotros. Sin embargo, Dios quiere usarnos tal y cual somos para bendecir a otros. Cada uno de nosotros tiene su propósito. Cada uno de nosotros Dios lo va a usar. Am, el salmo anterior, aquí la hermana Ofelia pregunta, ¿cuál es el salmo? Salmo 31:12. Tal vez algunos de nosotros nos podemos sentir así, con alguna grieta, pero seguro que Dios quiere usar para ser de bendición a otros. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo está diciendo, o está hablando acerca de que Cristo, del poder que Cristo, o del poder de Cristo que habita en nosotros, de su Espíritu Santo, Dios viviendo en nosotros. Y dice él, tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Vasijas de barro. Y estas vasijas tal vez no son las más resistentes, no son las mejores o las más decorativas. ¿Y esto por qué? Para que el poder de Dios se refleje, para que el poder de Dios o Dios sea exaltado. Dice el texto, versículo 7, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios. La excelencia del poder sea de Dios. Para que Dios se lleve toda la gloria. Y sin duda, tal vez cada uno de nosotros nos hemos sentido atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Por qué estas vasijas de barro tal vez son frágiles? Tal vez tienen algunas grietas en las cuales en algún momento nos hemos sentido atribulados, pero no por ello estamos angustiados, ¿no?
No hemos perdido por completo nuestra esperanza. Tal vez podemos llegar a sentir dificultad, pero nuestra esperanza no está en medio de la tribulación. Podemos tener heridas, dolor o sufrimiento, pero al final del túnel, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra esperanza está en Cristo y no en nuestra condición actual. Y así es como podemos ir transformando estas heridas en un don de Dios. Porque en el momento en que podemos entender y comprender que nuestra esperanza no está en nuestra condición actual, entonces, entonces el dolor comienza a menguar. Entonces, podríamos decir, es un don de Dios. Porque no depende de lo que está aquí, sino depende de Dios, de lo que hay más adelante, de quién es Él. Así que déjate usar por Dios y permite que Él transforme tu dolor en un don para ayudar a otros. Un don para ayudar a otros. A lo largo de nuestra vida pareciera ser que Dios pone en nuestro camino personas que han sufrido cosas similares a nosotros o que están atravesando una situación similar. Y esto no me dejarán mentir. Ahí coméntenme en el chat. ¿No les ha pasado? Tal vez en algún momento cada uno de nosotros hemos atravesado por situaciones complicadas, ¿no? A lo mejor en mi caso, tal vez el divorcio de mis padres. A lo mejor tú podrías decir, bueno, yo perdí a un amigo, ¿no? Y dime, sí o no, como cristianos, pareciera ser que Dios pone en nuestro camino personas que tal vez han atravesado por situaciones similares. No digo iguales, pero tal vez similares, ¿no? Y es allí donde tenemos la oportunidad de ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros conocemos un poco sobre ese dolor. Tal vez conocemos un poco ese camino y podemos ayudar de una manera más significativa, ¿no? Y digo de una manera más significativa porque creo que en algunos momentos, cuando algunos momentos en la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a veces queremos ayudar, pero no sabemos cómo, ¿no? Y no sabemos cómo porque tal vez no tenemos la preparación o porque simplemente no entendemos la magnitud del dolor o de las emociones que están atravesando, ¿no? Ah, yo a veces no entiendo por qué en algunas situaciones cuando uno está desanimado, simplemente pues nos dicen algunas frases, ¿no? Tal vez solamente como anímate, ¿no? Confía en Dios y ya. Tal vez alguno está pasando por una situación tan complicada como puede ser la pérdida de algún familiar y a veces el pastor o algún hermano o incluso nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Confía en el Señor. Y eso lejos de solucionar, pues no soluciona nada, ¿no? Ah, pero a veces pensamos que eso lo soluciona y que ya en 3 segundos se quitó el dolor y, ah, pero no es así. Ah, y no es así porque, pues esto simplemente es como darle una palmadita en la espalda a alguien que se está desangrando, ¿no? O, o aún, o aún mejor, o aún peor, ¿no? Simplemente, pues voy a estar orando, ¿no? O sea, ¿qué es bueno? Es bueno. Sí es bueno orar por las personas y que la gente conozca que estemos orando por ellos. Pero ¿por qué no hacer un poco más, ¿no? Aquellos que hemos atravesado por a lo mejor alguna situación o dificultad en la cual uno puede decir, es que a mí me hubiera gustado que alguien se acercara e hiciera esto. Ahí no sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna frase que han escuchado ah, en algún momento de dolor, ¿no? Que uno dice, se queda un poco corto, ¿no?
Simplemente con el hecho de decir, hermano, no esté triste, gócese en el Señor. Sí, hermano, pero ¿cómo, no? Pero en este momento me siento difícil, me siento triste, hay dolor en mi corazón. Y creo yo que para transformar esos recuerdos dolorosos en un don para ayudar a otros, debemos fijar nuestra esperanza en Dios y no en lo terrenal. Yo sé que en su momento es difícil, pero debemos de ir dando algunos pasos, debemos de ir caminando, hacer frente de la realidad, como compartía en un principio. En este mundo vamos a encontrar aflicción. No se trata de decir, no, 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 cerrar nuestros ojos ante la realidad. Porque Cristo siempre nos confronta y siempre está mostrándonos nuestra realidad. Y dentro de esa realidad es que Él está con nosotros. El tema es que nosotros nos estanquemos en el punto de, no, si en este mundo hay aflicción, no debemos de quedarnos ahí, sino debemos de ir caminando estas situaciones. Hay alguna situación en la cual nos hemos sentido, tal vez aquí compartían deprimidos, solos, tristes. ¿Cómo lo vamos a ir caminando? Ok, ya tengo mi realidad. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta emoción? Um, ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dónde es? ¿Qué es lo que Dios va a estar hablando? Yo les animo a poder refugiarnos en Dios. Porque sin embargo, sin duda puede ser que de vez en cuando la herida duela, ¿no? Pero nuestro ser no debe basarse en eso. Puede ser que en algunos momentos ya hayamos sanado esta situación, pero tal vez va a haber una situación o circunstancia o algún momento en el cual recordemos y abramos otra vez la herida y tal vez volvamos a sentir, pero no me voy a quedar en esa emoción, sino voy a ir hablando, orando a Dios, confiando en Él y dejando que Él vaya transformando. Y como te compartía, a lo mejor puede haber diferentes ejemplos o situaciones. No sé si alguno de los que estamos acá ha pasado por alguna circunstancia, ¿no? Si alguno quisiera comentarlo, tal vez ahí en el chat o no, también es válido. Ah, como te compartía, a lo mejor en mi caso, alguna situación complicada o dolorosa puede ser el divorcio de mis padres, ¿no? El no tenernos juntos al final del día, ¿no? Pero mi esperanza no debe estar en eso, ¿no? Mi esperanza o debe estar, o mi plenitud está en Dios, que Dios está conmigo, me entiende, me alienta. Tal vez a algunos de nosotros nos duela la pérdida de alguien, pero que la emoción, esa emoción que sentimos, ese sentimiento o esa situación, nos lleva a encontrar consuelo en Dios, a saber que en medio del dolor Él está con nosotros. Porque creo yo que en cualquiera de los casos Dios siempre va a proveer, tal vez de personas que nos ayuden. No van a ser completamente, o al menos en mi caso, tal vez no voy a decir, a lo mejor faltó papá, pero Dios proveyó de alguien más que fuera esa figura, que fuera de bendición, ¿no? Tal vez no era el original, por así decirlo, pero Dios proveyó y Dios estuvo allí. Y entonces, ¿en dónde está mi esperanza? ¿En lo terrenal o en Dios o en la provisión de Dios o en lo que Dios está haciendo? Así es como podemos ir trabajando e ir dando esos pasos, ¿no? Esa esperanza, esa confianza. Sí, sin duda, no vamos a sustituir, y a lo mejor en algún momento nos dolerá cualquiera de las situaciones, pero ese dolor no nos debe llevar
a hundirnos, por así decirlo. Tal vez en algún momento vamos a sentir y vamos a pasar algunos momentos o días sintiendo esta emoción, pero no nos puede llevar a hundir, sino este dolor debe llevarnos a refugiarnos con el Señor. O incluso puede ser que en alguno de nosotros nos sintamos que hemos cometido algún error, el cual tal vez hace unos años, tal vez hace unos meses, días, cometí un error, ¿no? Y esto me causó dolor y sufrimiento. Bueno, aquí la exhortación es aprender de él, aprender de este dolor, olvidar los detalles y seguir adelante. No nos torturemos más, perdonémonos a nosotros mismos y no suframos inútilmente, ¿no? Porque al final de cuentas, Dios siempre está con nosotros. No, no nos aferremos a estos sufrimientos o a estos dolores, ¿no? Tratemos de soltarlo. ¿Y cómo lo soltamos? Ora a Dios, ¿no? Ora cuantas veces sea necesario. A veces yo les comparto a los hermanos de la iglesia que no sé si les pasa, o al menos en mi caso, es que cuando estamos en el tiempo de oración, que usualmente son los miércoles, que uno está orando al Señor, de repente yo empiezo como a sentir al Espíritu Santo que me empieza a dar mucha paz, ¿no? Por eso dice su palabra que todas nuestras preocupaciones y ansiedades se las dejemos a Dios a través de todo oración y súplica, ¿no? Porque esto nos empieza a dar, a- nos empieza a mostrar esa paz y esa paz que proviene de Dios, ¿no? En medio de las circunstancias que estamos haciendo. No nos aferremos a las emociones, mejor óralo a Dios, ¿no? Empiézalo a decir, empiézalo a hablar y entrégaselo a Dios. Porque al final de cuentas, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice este texto de Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este texto, no es ustedes, hermanos, pero a mí me llena de mucha esperanza. Tal vez el día de hoy me siento triste, tal vez el día de hoy fallé al Señor, me equivoqué. Pero mañana, para mañana es un nuevo día. Y mañana su misericordia se renueva. Cada mañana su fidelidad es grande. Y ahí está con nosotros. Y obviamente este texto no es como, no es una licencia para pecar, ¿no? O hacer de nuestra vida lo que queramos. Es un texto que debe darnos esperanza. Esperanza para confiar en el Señor, para descansar en Él y decir, bueno, el día de mañana Dios extenderá gracia y misericordia. Y no estarnos atormentando, no, ay, es que esto, es que aquello. Día a día, Dios va caminando con nosotros. Claro, no esperemos que de la noche a la mañana nuestro sufrimiento, nuestro dolor sea transformado. Dios lo puede hacer. Algunas veces sucede. Sin embargo, si nosotros observamos el Evangelio, observamos la Biblia, podemos ver cómo siempre Dios se toma su tiempo. Dios pudo crear todas las cosas en un solo día. Sin embargo, decidió hacerlo en 7, ¿no? Bueno, en 6. Y el séptimo descansó, ¿no? Dios podría producir fruto de un árbol en 3 horas. Pero él siendo el creador, decidió que cayera la semilla, se regara y fuera creciendo, se convirtiera en un árbol y a su tiempo
diera fruto. Si tú estás atravesando por una situación de dolor, de sufrimiento, bueno, mi hermano, te animo primeramente a que encuentres ese refugio en Dios. Número 2, recuerdes que su gracia y misericordia es nueva cada mañana. Y número 3, sigue caminando con Dios. Porque ese dolor, ese sufrimiento, tal vez no se vaya de la noche a la mañana. Ese dolor, ese sufrimiento, tal vez van a pasar ciertos días, ciertos años, ciertas temporadas para que puedas dar ese fruto, para que podamos dar, porque dice la Biblia que a su debido tiempo, pues daremos este fruto, o se da ese fruto. Nuevamente, piensa en Dios y su creación. A Dios le gusta ir paso a paso y tomar su tiempo. Y sin duda creo que Dios va haciendo grandes cosas con incluso esas vasijas rotas o agrietadas. Recuerda, como mencionaba hace un momento, esta historia, este cuento. Dios puede usar esas grietas. Busquemos, busquémosle el sentido a nuestro sufrimiento. Tal vez estamos en el punto en el cual no podemos entender por qué sufrimos. Sin embargo, te animo a buscarle un sentido. No caigas en el error, yo podría decir, no caigas en el error de decir, el propósito de Dios era que sucediera este mal para que yo hiciera esto. Y digo no caigas en el error porque, bueno, yo no comparto eso. O sea, yo no creo que Dios, su propósito sea que, no sé, haya un gran sufrimiento. O sea, el propósito de Dios no era que existiera el pecado. El propósito de Dios era tener una relación con, con el hombre, con la humanidad, con su creación. Sin embargo, cuando viene la caída, cuando viene todo el pecado, Él le da un propósito y transforma todo este sufrimiento en algo glorioso. Así que yo te animo a que puedas encontrarle este sentido, a buscar esta parte en la cual Dios va a transformar este sufrimiento. Dios va a darle un sentido a esta situación. Procura que Dios lo transforme y sobre todo ora y pídele a Dios sabiduría y discernimiento para que te muestre el camino. Porque cuando le encontramos un sentido a nuestro sufrimiento, es más fácil poder seguir avanzando y ayudar a otros. Cuando le encontramos sentido a nuestro sufrimiento, es más fácil poder seguir avanzando y ayudar a otros. Por último, solo propone en tu corazón que las emociones negativas provocadas por el sufrimiento no tomen el control de tu vida. Propone en tu corazón que las emociones negativas provocadas por el sufrimiento no tomen el control de tu vida. Y quisiera cerrar con una última historia que encontramos en Génesis acerca de José el soñador. Creo que cada uno de nosotros, si hemos crecido en la iglesia, hemos escuchado esta historia. José el soñador. Uh, el hermano menor de 11, en el cual el papá lo quería mucho, él hizo una túnica de colores, ¿no? Y de pronto José empieza a tener ciertos sueños e incluso un día les comparte esos sueños a sus hermanos. Les dice, un día todos ustedes se van a inclinar ante mí. Y todos sus hermanos se ponen celosos y molestos por eso, ¿no? Si de por sí ya no le caía tan bien José porque
pues era el consentido, ¿no? Y pareciera ser que a sus hermanos les causa mucha molestia y celo. Tal es así que buscan matarlo. Sin embargo, en el último momento, antes de matarlo, dicen, no, 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 mejor aventémoslo en una cisterna y vendámoslo como esclavo. Por, no recuerdo bien si eran como creo que 20 monedas de plata o 20, bueno, lo venden. Ahorita se me fue ahorita el dato, pero venden a José como esclavo. Y después de eso, de ser el niño consentido y muy querido por su padre, es vendido como esclavo. Y todos los hermanos lo que hacen es desgarrar su túnica, llevársela a su padre y decirle a su padre que su hijo murió. Entonces el padre vive varios años pensando que su hijo está muerto. Más o menos a la edad de 17 años, José es vendido y entonces se lo llevan a Egipto, ¿no? Como esclavo. Entonces, empecemos a observar esta parte del sufrimiento. O sea, tal vez no nos lo narra del todo Génesis, en los versículos del 40 a 45, digo, en los capítulos del 45 en adelante, tal vez no nos narra las emociones que estaba atravesando José. Pero, sin embargo, no, o sea, yo no creo que haya estado él muy feliz con esta situación, ¿no? Gozándose, ay, gloria a Dios porque estoy pasando por esto, ¿no? O sea, ya era un esclavo, ya lo habían vendido, sus hermanos lo habían intentado matar, ¿no? Ahora estaba siendo esclavo y siendo esclavo, la esposa del faraón trata de abusar de él. Y entonces José huye. ¿Y qué es lo que sucede? El faraón lo mete a la cárcel, porque la esposa va con faraón y dice, no, pues él trató de sobrepasarse. Miente, es llevado a la cárcel injustamente y pasan años allí, hasta que en algún momento el copero, bueno, faraón tiene un sueño y el copero le dice al faraón, yo conozco a alguien que me interpretó un sueño y está en la cárcel, ¿no? Y entonces faraón trae a mandar a José y José interpreta el sueño y Faraón lo pone como su mano derecha, ¿no? Y es gobernante José en Egipto. Sin embargo, ¿cuántas cosas no sufrió José? Aproximadamente pensamos que llegó a la edad de 30 años. Entonces, de los 17 a los 30, o sea, mínimo unos 15 fue dolor y sufrimiento, ¿no? Fueron situaciones complicadas. Sin embargo, y bueno, ya al final, cuando viene, encontramos en el capítulo 50, que hay un momento en el cual pues hay una gran hambre y José ayudó al faraón para que guardaran un poco de trigo y grano y varias cosas para cuando viniera esta escasez. Y entonces muchas personas van a Egipto para pedir alimento y llegan los hermanos de José. Llegan los hermanos de José, hay toda una historia, todo un drama, ¿no? Que todo un drama familiar, ¿no? A lo mejor alguien podríamos compartir algunos testimonios, ¿no? Pero hay todo un drama en el cual José descubre que son los hermanos, luego José se da cuenta que hay un hermano más, después de él, entonces lo toma cautivo y hace que su papá vaya delante de él. eh, y les digo, es todo un drama, ¿no? Y al final sus hermanos se dan cuenta que es José, aquel al cual habían intentado matar e incluso vendieron como esclavo. Y entonces sus hermanos dijeron, no, José nos va a matar ahorita, ¿no? Y piensa esto, ¿no? O sea, ¿ustedes qué habrían hecho? No, no sé, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué habría hecho yo, no? Porque al final de cuentas, todas estas emociones, este dolor y este sufrimiento, a veces generan en nosotros rencor, odio, molestia,
en el cual a lo mejor si hubiéramos estado en esta situación, al ver a los hermanos habríamos dicho, "Ah, me las van a pagar, ¿no? Ahora yo tengo el poder o tengo la autoridad para hacerlos sufrir a ustedes por todo lo que me hicieron sufrir a mí, ¿no? Sin embargo, yo creo que José estuvo, bueno, más bien, José estuvo siempre buscando a Dios o colocando su mente y sus emociones en el lugar correcto, porque no cualquiera podría decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Yo creo que no cualquiera podría decir, o sea, alguien que no tiene a Dios, no diría algo así. Alguien que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, no podría decir al final, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Dios cambió todo para bien. A veces la bendición de Dios la podemos ver de una manera retrospectiva. En medio de la circunstancia, cuando estamos pasando por la dificultad, no entendemos, solamente sentimos. A veces cuando estamos pasando por el dolor y el sufrimiento, no entendemos qué está pasando. Pero ya después de unos años, cuando encontramos este refugio en Dios, cuando buscamos a Dios, creo que podemos decir, como dice José, Dios cambió todo para bien. O Dios usó todo esto para bien, para bendición, para bendecir a otros. Y yo espero que Dios pueda transformar nuestro dolor, que Dios pueda cambiar nuestro sufrimiento para bien, no de nosotros, porque creo que eso sería algo un tanto egoísta, ¿no? Sino para bendición de otros. Es mejor dar que recibir. Cristo vino y se dio. Yo espero que nuestro dolor y sufrimiento pueda ser uh, de bendición para muchas otras personas y en algún momento poder decir que es un don de Dios. Uh, no sé si en algún momento mis dolores o mis sufrimientos, o si estoy en ese punto, ¿no? Pero yo oro a Dios para que en algún momento pueda decir este dolor o esta circunstancia que atravesé o que estoy atravesando, Dios lo puede usar para bien. Y eso, hermanos, es uh, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que podamos reflexionar, que nuestras emociones, nuestros dolores, lo que atravesamos, busquemos a Dios y que Dios lo pueda transformar para ser de bendición a muchas otras personas. Y antes de finalizar, quisiera que pudiéramos orar y que tú escribieras aquí en el chat si hay algo por lo cual quieres que oremos. No necesitas comentarnos la situación que estás atravesando, no necesitas decirnos todo. Dios lo sabe, pero si estás pasando por alguna circunstancia, por alguna situación, solamente escríbelo y vamos, y permíteme orar por ti. Permíteme esa bendición y ese privilegio de poder orar por ti. A lo mejor hay alguna situación con la familia, solo escribe familia, ¿no? A lo mejor en ti hay una situación, bueno, ora por mí, ¿no? A lo mejor en la iglesia, a lo mejor en el trabajo, qué sé yo. Pero ahí les doy ahí unos minutos para que lo puedan escribir aquí en el chat. Si hay algo por lo cual quieran que oremos, por lo cual quieran que ore, eh, si están atravesando por alguna situación complicada o algún sufrimiento o cualquier situación, permítanme orar por ustedes.
Ok, entonces aquí ya nos están compartiendo y también espero que los que estamos aquí podamos orar también por esto y, y si Dios pone en tu corazón llevarte estas peticiones, también estar orando por ellas. Voy a dar un minuto más por si alguien más quiere comentar um, algo. Ok, entonces, muy bien, hermanos, pues permítanme orar para ir terminando ya este tiempo de reflexión. Vamos a ver. Ah, Señor Jesús, pues gracias, Padre, por estos minutos. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor, en cada momento y en cada circunstancia. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces lo que nos duele, tú conoces lo que nos aflige. Y te pedimos, Dios, que tú lo sigas transformando. Te pido, Dios, por Kevin, por su familia, que pues el Evangelio puede impactar sus vidas, Señor, porque tú sabes que tal vez ellos no te conocen. Y Dios, que te puedan conocer, que se puedan acercar a ti y tener una relación contigo, Señor, los dejamos en tus manos. Te pedimos por Simei, que está en esta etapa final de su formación profesional. Dios, dale sabiduría para poder realizar su proyecto de residencia, Señor. Guíalo, Dios, y por favor, Dios, ayúdalo en cada paso, Padre, que pueda sentirse confiado y con ánimo de poder seguir adelante con esa seguridad que tú le puedes dar, Señor. Am, Dios, ponemos en tus manos a nuestra hermana Patti, ponemos en tus manos cada uno de nuestras emociones, nuestro sufrimiento, Señor. Fortalece nuestro carácter como cristianos, Señor. Guíanos, Dios, en cada paso y en cada momento, Padre. Ah, Te pedimos eh, eh, por la familia de nuestra hermana Marisela. Dios, tú lleva a sus pies, Señor. Am, Guíalo, Señor. Em, tú sé con ella, Padre. A su familia, guíalos a tus pies, Señor. Igualmente, Dios, te pedimos por nuestra hermana Ofelia. Señor, tú sé con ella, que pueda llegar a todas las personas que te necesiten, Señor, que tú la puedas usar en cada momento, Señor. Te pedimos por Dan, sosténlo, Padre. Te pido por cada uno de los ministerios en los cuales tú le permites servir. Guíalo, Señor, y que pueda ser de bendición, Señor. Ayúdale a permanecer siempre fiel en medio de tus caminos, Padre. Te pedimos por sus compañeros de trabajo, por su jefe, tu obra en sus corazones, Padre. Igualmente, Dios, te pedimos por María, por el equipo misionero de su iglesia. Am, este fin de semana, pues tuvieron un viaje misionero, Señor, y falleció un hermano del equipo, Señor. Te pedimos, Padre, que pues que tú seas con ellos, que tú les traigas consuelo, que tú les des fortaleza, Señor, y que sobre todo, Dios, puedan verte a ti en medio de esta situación, que puedan encontrar esta esperanza en ti y solamente en ti, Señor. Por favor, Dios, igualmente, Dios, te pedimos por nuestros hermanos, por su salud emocional, por los desafíos que tiene el ministerio, Señor. Am, Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Guíanos, Dios, tú conoces lo que estamos atravesando y lo que estamos pasando. Habla a nuestros corazones, fortalécenos y ayúdanos, Dios, a poder verte a ti, Señor. Síguenos guiando a caminar contigo, Señor, en medio de cualquier situación y emoción, Señor, para que al final podamos verte a ti, darte la gloria y la honra a ti y solamente a ti, y que puedas tú cambiar todo esto, lo que atravesamos y lo que somos, para bien y para bendición de más personas. En Cristo Jesús. Amén.